Noches, profesora Fabiola. Mi nombre es Jason Morales. Vengo a hacer entrega y a presentar mi último trabajo correspondiente al ramo de microeconomía. En, en esta oportunidad vengo a presentar o a exponer sobre Mercosur y sobre cómo fue la integración estratégica de Chile a este bloque o este conglomerado. Y vamos a hacer una evaluación de los impactos y la estructura de mercado más a grandes rasgos de cómo funciona este bloque y las proyecciones regionales. Primero que todo, para comenzar, vamos a ver y tenemos que entender qué es el Mercosur. Eh, y en grandes rasgos podemos decir que es un proyecto de integración profunda. ¿Y de integración de qué? De varios países que son los del cono sur de América. Y viene a ser una unión aduanera que consiste aparte de entre los cuatro países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay como principales miembros de este bloque. Y aparte de esto vamos a ver que mi objetivo es analizar el por qué Chile decidió ser asociado y no un miembro pleno de esta unión. Y también vamos a tratar de entender la clave y que sería el regionalismo abierto chileno versus el proteccionismo del bloque más centrado que tienen ellos como Sudamérica. ¿Cuáles son los pilares del Mercosur? ¿O en qué se basa? ¿O cuáles son los grandes beneficios, si se puede decir de esa forma? Primero vendría siendo la ciudadanía Mercosur, que funcionaría un tanto como el sistema europeo, en el cual se ve la libre circulación de personas y el reconocimiento de derechos laborales. O sea que podríamos movernos entre Chile, Argentina, Brasil, sin necesidad de estar pasando por aduana cada vez. A eso se refiere. La infraestructura física, que en el mismo sentido, al tener unos corredores bioceánicos, para conectar el Atlántico con el Pacífico. Eso ayudaría bastante al comercio de los países, ya que se podría transportar de mejor manera los países de este a oeste o viceversa. Y la agenda digital regional, que también ayuda a la armonización de normas para el comercio electrónico. Es decir, lo mismo que hablábamos recién, para hacer una compra-venta, por ejemplo, traslado, eh, se podría hacer un comercio mucho más efectivo en cuanto a países, como países socios hermanos. En esta parte, en esta diapositiva, vamos a explicar la estructura del mercado, cómo se encontraba el mercado y Chile en los años 96, cómo eran la grande estructura, como la misma palabra lo dice. Y lo primero que podemos rescatar o hacer resalte es la asimetría del bloque, ya que claramente el liderazgo era de Brasil y Argentina, o es también, quizá Argentina no tanto el día de hoy, pero el liderazgo de la producción de la industria ya porque son países mucho más grandes y mercados también mucho más grandes con mucho más público. Y el gran dilema que teníamos nosotros como país, y digo nosotros, en ese año estaba recién naciendo, pero digo que Chile buscaba aranceles bajos y por eso puse esta imagen porque se entiende que Chile quería tener una conexión más de libre mercado, como siempre se ha intentado, y tener conexión con los negocios norteamericanos y asiáticos como el chino, que son grandes potencias. Además, Chile, eh, Mercosur, con su política, protege mucho la industria nacional con aranceles altos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a los productos que vienen desde afuera les cobran un arancel más alto para que los consumidores prefieran los productos locales, los nacionales. Pero para poder llegar a un acuerdo fue cuando se firma después el enlace de 35
que le da acceso comercial a Chile, pero sin perder autonomía. ¿Qué podemos rescatar de este trato que se sacó del AC-35? En aspectos positivos, claramente la escala del mercado, ya que hablamos de un mercado de más de 200 millones de personas, siendo que en Chile hasta ese entonces habríamos sido 10, 15 millones en todo el país, así que es una escala de mercado mucho mayor. El destino principal se convirtió en el destino principal para pymes chilenas, es decir, todo por el tratado comercial. Obviamente iban a buscar opciones como irse a Argentina, a Brasil, antes que irse a otros países, ya sea europeos o Colombia, por ejemplo, que no estaban siendo parte de esto. Y lo otro es también la seguridad alimentaria y energética, porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, Brasil y Argentina son productores, sobre todo alimentarios, muy fuertes, eh, que incluso exportan comida hacia el exterior. Argentina con la carne y principalmente, y Brasil con los maíz, con el trigo, la soya. Pero están también los efectos negativos de esta vinculación, que primero es la gran volatilidad o la fluctuación del mercado, sobre todo en Argentina y Brasil por ser los más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pase internamente en los países afecta demasiado a los mercados nacionales. Es decir, si uno tiene como chileno, tiene una inversión en Argentina y el día de mañana el peso argentino baja, nuestra empresa también va a bajar nuestra producción y el valor de la misma. La falta de coordinación macroeconómica, que va básicamente de la mano con lo que le decía, el hecho de que no tuviesen o que no compartamos una misma moneda con otros países, hace que haya una descoordinación muy grande en cuanto a los aranceles, en cuanto al tema de impuestos, a la producción, se vuelve algo más caótico. Y también otros efectos negativos, las barreras no arancelarias persistentes por parte del bloque. ¿A qué me refiero con esto? Con, por ejemplo, licitaciones, con cosas, marcos legales que puedan de alguna forma ir amarrando el mercado nacional, pero que no sean necesariamente vinculados al impuesto o al arancel, sino que más bien como le digo, con licitaciones, con temas de avalúo, por ejemplo, de producción, etcétera. Pasamos a ver ahora un análisis de desarrollo y el bienestar de los mercados. Y para eso vamos a empezar viendo la divergencia en el crecimiento del PIB, de qué es el Producto Interno Bruto de cada país. Vamos a ver en este caso el que nos importa y los datos más importantes. Divergencia me refiero a la diferencia que ha existido en estos últimos 30 años. Por ejemplo, el modelo económico, el modelo de crecimiento de Chile, eh, como tuvo no se unió al bloque como miembro, sino que como socio, se logró desacoplar su ciclo económico de la crisis de sus vecinos mediante la apertura global, como con la apertura a los mercados extranjeros. Brasil se terminó efectivamente de consolidar como una potencia emergente, ya no está en un proceso de crecimiento, sino que ya es una potencia, eh, impulsado por el consumo interno, ya que son muchos habitantes, y una tecnificación masiva del campo sobre todo, porque vamos a ver también cómo Brasil es una potencia en cuanto a producción de semillas. Y Argentina, por otro lado, tuvo una trayectoria más volátil, que ya sabemos todos que tuvo un periodo de expansión, luego seguido de una crisis con una balanza de pago afectando la estabilidad del bloque, porque obviamente tenía que compensar, em, lo que hablamos previamente, el tema de las monedas, el tema de los cambios de necesidades y de consumo en cada país.
Ahora vemos un fundamento del por qué Brasil es una potencia en cuanto al desarrollo del mercado agroindustrial, poniendo nuestro foco obviamente en el bienestar del bloque, ya que eso da seguridad alimentaria a todas las personas que están vinculadas. Eh, Brasil funciona como un granero del mundo, por decirlo así, ya que tiene muchos campos y un campo muy fértil, con garantizando suministros estables para Chiles e incluso mercados externos. Y aparte de eso, que aparte de que nos dé un alimento garantizado, una eficiencia de los precios también, con la eliminación de aranceles, que como dice, permite que el consumidor chileno acceda a proteínas y granos de un 20 y 30% más baratos que sin el acuerdo. Eh, Como decíamos, también proteína argentina y grano brasileño hacen una combinación fuerte en cuanto al bienestar y el mercado agroindustrial para Chile. Aquí también parte del análisis del desarrollo del bienestar en los mercados. Vemos como en la página de Click Petróleo Gas, que es una página de Brasil, indica cómo la producción de grano en Brasil se dispara, duplicando su cosecha en 13 años y batiendo récords históricos de producción. Si bien aquí al final dice que se ve un declive en el futuro, Brasil, el Producto Interno, según los datos que he investigado, el Producto Interno, o sea, el mercado de la cosecha representa entre el 20 y 30% del Producto Interno Bruto del país. Así que eso a números globales es una representación bien importante, sobre todo para un país como el nuestro. Y como conclusiones finales de esta investigación, podemos ver el éxito geopolítico, el pragmatismo chileno como conclusión y el desafío a futuro. Por un lado, el bloque es esencial para la paz y el diálogo vecinal, obviamente para mantener buenas relaciones con nuestros vecinos. Podemos ver como conclusión también el pragmatismo chileno a la asociación, que ha sido el modelo también más eficiente para Chile. No tener que estar tan dependiente de los demás países, sino que ser un poco, tomar más de lo bueno y no ser tan comprometido. Y el desafío futuro, obviamente, que sería modernizar el bloque para competir, quizás llegar a competir con Asia y digitalizar las aduanas, por ejemplo. Que nos podamos mover entre países sin mucho papeleo. Así que eso sería mi presentación, profesora. Espero que tenga una buena jornada, un buen comienzo de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Al final está, bueno, la bibliografía con la fuente de los datos, básicamente de Subrey y de CEPAL, que son las páginas con las que he trabajado para ver los datos más en concreto. Buenas noches.